Imagina por un instante que tu mente es un enorme salón iluminado con faroles de aceite. Cada pensamiento nuevo enciende una llama. Algunos faroles emiten una luz cálida, dorada, revelando posibilidades, caminos y sueños. Otros exhalan un fulgor azulado, frío, que proyecta sombras largas, distorsiona la verdad y hace crujir el suelo bajo tus pies. El poder de elegir qué llama alimentar siempre estuvo y siempre estará en tus manos. Si decides fortalecer el fulgor azulado del pesimismo, pronto todo el salón se cubrirá de penumbra. Los muebles de la oportunidad parecerán amenazantes. El eco de tu propio corazón se convertirá en un ruido ensordecedor. Pero si, aunque sea por terquedad, giras la mecha de la esperanza y permites que la luz dorada predomine, descubrirás que las sombras no son monstruos, son solo sillas, mesas, puertas que conducen a nuevos salones. Aprendí esta lección por primera vez conversando con un ferroviario que perdió todo cuando el mercado financiero colapsó en 1929. Él me dijo: Gil, perdí mi trabajo, mi dinero, mis planes, pero no perdí la elección de dónde poner mi pensamiento. Él decidió, en ese instante, que su mente no sería un depósito de quejas, sino una fábrica de ideas. Poco tiempo después, abrió un negocio de reparto de carbón a domicilio. El sector parecía saturado, pero él vio lo que los pesimistas no veían. La necesidad humana de calentar el hogar no desaparece con la crisis, solo cambia de forma. Al sustituir el carrito de madera por una pequeña camioneta comprada a crédito, aumentó su capacidad de entrega, redujo costos y prosperó en medio del caos. Fue el poder de la elección mental, no la ausencia de peligro, lo que trazó su destino. Fíjate, el pensamiento negativo actúa como una termita silenciosa. Comienza pequeño, royendo las tablas invisibles de tu carácter. Un "no puedo aquí", un "esto nunca va a funcionar allá", y de repente la estructura que debería sostener tus planes se derrumba sin aviso. Lo más peligroso, esta termita trabaja lejos de los reflectores. Solo te das cuenta después de que grandes pedazos de oportunidad se han convertido en polvo. El antídoto es la vigilancia constante, una guardia consciente en la frontera entre estímulo y respuesta. Cada vez que una frase desalentadora intenta cruzar, tú decides si le sellarás el pasaporte o la deportas sin ceremonia. Si piensas que esto es mero optimismo rosa, déjame recordarte dos hechos científicos. Primero, tu cerebro es neuroplástico, capaz de reorganizar conexiones, fortalecer sinapsis y crear atajos cada vez que algo se repite con emoción. Segundo, las emociones negativas provocan cascadas hormonales que estrechan tu enfoque mental, exactamente como las anteojeras en un caballo. Eres capaz de ver solo el problema, no la solución que está al lado. Ya las emociones positivas amplían el campo de visión, activando regiones creativas que formulan rutas alternativas. Por lo tanto, eliminar pensamientos negativos no es poesía. Es gestión química del propio cuerpo. Considera la historia de Mary Kay Ash, que fundó un imperio de cosméticos después de enfrentar sexismo, viudez y la incredulidad ajena. Ella escribía diariamente 3 victorias, por pequeñas que fueran, antes de dormir. Este ritual sencillo entrenó su mente a buscar soluciones y no obstáculos. En menos de un año, transformó una capitalización modesta en una empresa millonaria. Ella me dijo en una entrevista: el secreto no es vender labiales, es vender confianza. Y la confianza, mis amigos, nace cuando eliges, día tras día, bañar tus pensamientos en la luz dorada de la posibilidad. Metafóricamente, imagina que cada pensamiento es un ladrillo en un palacio invisible. Ladrillos grises del miedo levantan muros altos, bloqueando la vista. Ladrillos dorados de propósito construyen balcones orientados al horizonte. ¿Qué material está apilado a tu alrededor en este preciso momento? Tú decides.
Y si descubres que estás encerrado entre muros grises, no maldigas al albañil, fuiste tú mismo. Antes, agradece por la fuerza en tus brazos y comienza de nuevo. Usa cada ladrillo de miedo como base para un escalón. Sube y desde arriba percibirás que el cautiverio era en realidad una obra en construcción mal administrada. Es crucial comprender que eliminar lo negativo no se limita a expulsar discursos internos destructivos. Implica reemplazar el vacío dejado por ellos con narrativas de progreso. La naturaleza aborrece el vacío. Si simplemente intentas no pensar en algo, otro pensamiento, generalmente del mismo calibre, llenará el espacio. La estrategia práctica es desplazar, no suprimir. Cuando el cerebro susurre, esto va a salir mal, responde inmediatamente, ¿y si sale bien? Cuando diga, soy incapaz, replica, soy un aprendiz en proceso. Con el tiempo, estas nuevas respuestas se convertirán en un reflejo automático y la vieja voz perderá fuerza como eco en una cueva sin visitantes. Si hay un mandamiento que deseo grabar en tu mente antes de avanzar es este: tú eres el jardinero, el carpintero, el farero de tu experiencia interna. Lo que florece, lo que resuena, lo que brilla, todo es reflejo del tipo de semilla, madera o aceite que decides usar. Las circunstancias pueden determinar la estación, pero la cosecha siempre será responsabilidad de quien planta. Respira profundo ahora mismo y pregúntate, ¿qué pensamiento voy a cultivar a partir de este instante? Vamos a comenzar con la reconstrucción deliberada de los hábitos mentales, porque toda jornada hacia el éxito o el fracaso se decide en las frases que repetimos en silencio. Imagina la mente como una estación de tren. Trenes de pensamiento llegan a cada instante. Algunos traen intuiciones relucientes, otros llevan carbón de duda. No controlas el horario, pero eliges qué vagones acoplar a la locomotora de tus actos. Los neurocientíficos llaman a esto neuroplasticidad. Las vías que reciben tráfico constante se ensanchan y funcionan con menos resistencia. Si tu vía principal repite «no soy capaz», se convierte en una autopista de 6 carriles. Cualquier idea nueva se desliza hacia ese abismo. Salir de él exige intención diaria. Mi método usa 4 verbos: identificar, cuestionar, sustituir y actuar. Identificar es capturar el pensamiento tóxico en el momento en que surge. Usa la alarma corporal, hombros tensos, suspiro largo, ceño fruncido. Cuando lo notes, dale nombre. Creo que voy a fracasar. Cuestionar es abrir una investigación. ¿Tengo pruebas o estoy adivinando? ¿Qué otra interpretación existe? ¿Qué haría alguien a quien admiro? Este interrogatorio le quita la insignia de autoridad al pesimismo. Sustituir viene luego. Cambia «voy a fracasar» por «estoy preparado y aprenderé algo pase lo que pase». La nueva frase ancla un beneficio tangible, el aprendizaje, que el cerebro acepta. Actuar sella el proceso. En menos de 24 horas, realiza una microacción que confirme la nueva creencia. Si dices «estoy preparado», revisa el material 15 minutos extra o ensaya frente a un amigo. Sin el impacto de la acción, el clavo se suelta de la madera. Carmen, costurera de Recife, aplicó este protocolo después de escucharme en un gimnasio sofocante. Ella se decía invisible y pobre. Empezó a registrar cada ofensa autoinfligida, a cuestionarla y a cambiarla por «mi talento crea valor». La microacción fue publicar fotos de sus piezas en grupos del barrio. 30 días después, vendía lo suficiente para dejar su trabajo en un taller de costura tercerizada. La economía no cambió. Quien cambió fue la red de vías en su cabeza. Quizás pienses, Gil, mis problemas son las facturas y un jefe corrosivo. Exactamente por eso la disciplina mental es vital. La negatividad multiplica el tamaño real de los obstáculos, como un espejo de parque de diversiones. Gobierna la mente y
y verás la dimensión verdadera, aún desafiante pero administrable. El ambiente importa, las rosas no brotan en suelo salino, el coraje no prospera en círculos de lamentos. Puedes no elegir a tu familia, pero eliges libros, podcasts, biografías y comunidades donde lo normal sea planear, no quejarse. En las bibliotecas públicas encontré mis primeros mentores silenciosos. Salía de allí con la sensación de que voces nobles resonaban dentro de mí. Para reforzar el nuevo hábito, establece disparadores visuales. Pega notas en el espejo con la pregunta: ¿qué pensamiento estoy alimentando ahora? Usa tu celular para programar una alarma 3 veces al día con la palabra enfoque. Cuando suene, revisa la calidad del razonamiento actual. Si está en declive, ejecuta el protocolo en menos de 1 minuto. Es un entrenamiento de musculatura mental similar a las flexiones rápidas. No hace crecer el bíceps al instante, pero acumulado, construye una fuerza incuestionable. Otro punto clave es el lenguaje que usamos. La boca es el altavoz del cerebro. Cada vez que verbalizas la derrota, amplificamos el eco interno. Comprométete a nunca decir algo que no quieras que se vuelva permanente. Michael Jordan, incluso cuando lo cortaban del equipo escolar, repetía: algún día se acordarán de mí. No era fanfarronería, era cemento lingüístico para la arquitectura de su autoconfianza. Finalmente, celebra las microvictorias. El cerebro necesita recompensas claras. Anota 3 logros antes de dormir, aunque sea rechacé una invitación a quejarme. Cada nota libera dopamina y refuerza el nuevo camino mientras descansas. Practica esto con la disciplina de un jardinero que desmaleza diariamente. Pronto verás cómo se marchitan las malas hierbas del pesimismo y brotan con fuerza los retoños de las posibilidades. El segundo punto que debemos comprender profundamente es que el pensamiento negativo es un vicio emocional disfrazado de prudencia. Y como todo vicio, proporciona una dosis rápida de alivio y familiaridad, pero cobra un precio altísimo a largo plazo. Tus sueños, tu paz, tu capacidad de acción. Muchos creen que los pensamientos negativos son realistas o protectores, como si fueran escudos contra la frustración. Pero esto es una peligrosa ilusión. El pensamiento negativo no previene fracasos, los anticipa y, peor aún, los provoca. Cuando asumes que algo saldrá mal, inconscientemente actúas con menos energía, evitas riesgos calculados, vacilas donde deberías avanzar y saboteas resultados que podrían ser positivos. Imagina a un equilibrista cruzando una cuerda entre 2 edificios. Si se concentra en la caída, si repite mentalmente «me voy a resbalar, me voy a caer», cada músculo se tensa, su respiración se bloquea y el miedo mismo hace que la cuerda se mueva más que el viento. Ahora imagina que piensa: mis pies saben el camino, me preparé para esto, voy a cruzar. Su cuerpo se adapta, fluye con equilibrio y el cruce se vuelve posible. El pensamiento negativo es eso, un viento creado dentro de la propia mente, que dificulta tu andar incluso en los puentes más sólidos. Estudios en psicología cognitiva muestran que las emociones negativas constantes reconfiguran el cerebro. El sistema límbico, centro de las emociones, se vuelve hiperactivo, mientras que la corteza prefrontal, responsable de la planificación, la lógica y la creatividad, se inhibe. En otras palabras, la mente dominada por el negativismo pierde acceso a su parte más poderosa, la que construye estrategias, resuelve problemas y se guía a sí misma hacia nuevos horizontes. Ahora veamos esto en acción con la historia de Daniel, un joven que me escribió después de leer Quien piensa enriquece. Él soñaba con emprender, pero cada vez que surgía una idea, oía una voz interna: no naciste para esto, vas a perderlo todo.
Creía que esa voz lo protegía. En realidad lo paralizaba. Al seguir mi consejo y tratar ese pensamiento como un vicio, creó un diario de la voz saboteadora. Durante 30 días anotó cada vez que aparecía. Luego comenzó a responder como si fuera un abogado defendiendo a su cliente en un juicio. Objeción, sin pruebas. Esta práctica que parece simbólica es en realidad un entrenamiento de desidentificación. Dejó de confundirse con el pensamiento. Al darse cuenta de que el pensamiento era un visitante y no el dueño de la casa, Daniel comenzó a actuar. Abrió una microempresa con servicios online. Erró, aprendió, evolucionó. Hoy, su empresa factura 5 veces más que su antiguo empleo. Este cambio es accesible a cualquiera dispuesto a reconocer que el pensamiento negativo es un ciclo químico y conductual. Cuando nos sentimos inseguros, buscamos seguridad en lo que es familiar. Y para muchos, lo familiar es dudar de sí mismos. Por eso, la transición al pensamiento positivo necesita ir acompañada de tolerancia a la incomodidad. Al principio, será extraño decir yo puedo. Tu mente intentará volver al yo no puedo. Ahí es donde entra la persistencia. Resistir ese retorno es lo que separa a quien transforma su vida de quien solo lee sobre transformación. Una estrategia práctica es crear un ritual de reinicio diario. Cada mañana al despertar, antes de poner los pies en el suelo, di en voz alta: hoy elijo pensar a mi favor. No esperes sentirlo como verdad. La repetición, no la emoción, construye la convicción. Evita frases que comiencen con siempre o nunca cuando algo sale mal. Siempre fallo, nunca sale nada bien. Son sentencias absolutas que refuerzan el vicio emocional del negativismo. Prefiere declaraciones específicas y temporales. Esta vez no salió como quería y lo voy a ajustar. Esto educa a tu cerebro a percibir el error como un proceso, no como una identidad. Y una de las herramientas más subestimadas, pero más eficaces, es el silencio. No el silencio del miedo, sino el de la vigilancia. Cuando percibas que la mente ha disparado una ráfaga de juicios autodepreciativos, respira profundo y cállate por 3 segundos. 3 segundos de conciencia bastan para interrumpir el ciclo. El pensamiento negativo quiere velocidad. Corre libremente cuando nadie lo observa, pero cuando lo enfrentas, pierde fuerza. Imagínate como si encendieras una linterna en una habitación oscura. El miedo es la rata que huye cuando se enciende la luz. Si tratas el pensamiento negativo como un vicio y no como un rasgo de personalidad, ganas poder sobre él. Dejas de negociar con tu propia limitación y empiezas a hablar el lenguaje de la superación. El tercer punto que quiero compartir contigo es este. La imaginación es la mayor aliada en la eliminación del pensamiento negativo, siempre que se use correctamente. Sí, la imaginación, esa misma que muchos consideran infantil o inútil, es en realidad el taller silencioso donde todos los proyectos de vida se esculpen primero. Lo que pocos perciben es que la imaginación es un arma de doble filo. Puede cortar las cadenas de la limitación o perforar tu propio barco y hundirlo. Quien imagina escenarios de catástrofe con frecuencia está entrenando a la mente para obedecer al miedo. Quien imagina posibilidades, alternativas, victorias, está construyendo con anticipación los cimientos de su nueva realidad. Cuando te dejas llevar por pensamientos negativos, estás usando tu imaginación sin dirección. Es como un caballo salvaje suelto en medio de la ciudad. Corre, patalea y causa destrucción, pero cuando lo montas con propósito, con riendas firmes y un destino claro, se transforma en un vehículo de transformación. Imaginemos a Clara, una joven fotógrafa que soñaba con vivir del arte.
Cada vez que surgía una oportunidad, su mente se llenaba de imágenes negativas. Clientes insatisfechos, críticas, fracaso económico, humillación. Ni siquiera necesitaba que algo saliera mal. Ya sentía el dolor antes de que sucediera. Eso es imaginación negativa. El cerebro, al visualizar algo con intensidad emocional, libera hormonas como si fuera real. Así que, aunque no enfrentaba ningún cliente difícil, Clara vivía en constante estrés, como si la persiguieran peligros invisibles. Al entender esto, Clara empezó una nueva costumbre. Todos los días, durante 10 minutos antes de dormir, imaginaba detalladamente su día perfecto. Se veía a sí misma siendo reconocida, elogiada, recibiendo pagos con una sonrisa. Al hacerlo, creó nuevas sensaciones internas que alimentaban su confianza. En pocos meses, algo extraordinario sucedió. No solo se sentía mejor, sino que empezó a atraer exactamente el tipo de clientes que visualizaba. Esto no es misticismo, es neurociencia práctica. El cerebro moldea tu percepción basándose en los patrones que más activas. Si alimentas escenas de derrota, actúas con miedo, duda y poca energía. El mundo lo percibe, porque todo emana. Si alimentas escenas de progreso, tu postura, tono de voz, brillo en la mirada y valentía, lo revelan antes incluso de hablar. Ahora piensa en esto. Cada vez que surja un pensamiento negativo, responde con una imagen opuesta y hazla más intensa. Si tu mente dice, voy a fracasar en esta presentación, cierra los ojos y visualízate siendo aplaudido, abrazado, recibiendo mensajes de felicitación. Hazlo con emoción, porque la emoción es lo que fija la imagen. Lo que se siente con fuerza se convierte en una orden para el subconsciente. Thomas Edison, cuando intentaba por milésima vez inventar la bombilla, se decía a sí mismo que cada error era solo un camino menos hacia el éxito. Lo que pocos saben es que hacía largos paseos en silencio, donde visualizaba la bombilla encendida en miles de casas, personas sonriendo bajo esa nueva luz. La imagen de la victoria lo sostuvo cuando todos a su alrededor dudaban. Otro ejercicio práctico: crea un álbum mental de victorias. Antes de dormir, recuerda 3 momentos en que triunfaste, superaste obstáculos, acertaste, aunque sean pequeños. Ve esos momentos como si estuvieran en un viejo proyector de cine. Siente de nuevo el sabor de la victoria. Esto recalibra tu cerebro para percibirte como alguien capaz, alguien que ya ha ganado antes y puede ganar de nuevo. Y cuando la mente insista en mostrarte imágenes de fracaso, di en voz baja, esto no es la realidad, es solo una vieja cinta, y hoy cambio el rollo. Pon en marcha tu nueva escena, aunque parezca tímida al principio. Con el tiempo crecerá, tomará forma, ganará color y se convertirá en la película principal de tu vida. Recuerda, nada grandioso se ha construido sin antes ser imaginado con claridad. No eliminas el pensamiento negativo solo luchando contra él. Lo superas ofreciéndole a tu mente una alternativa más interesante, más rica, más vibrante. La mente siempre opta por la imagen más emocionalmente convincente. Entonces, haz que tu visión del éxito brille más fuerte que tu recuerdo del fracaso. El cuarto punto es quizás el más contraintuitivo, pero también uno de los más poderosos. Los pensamientos negativos no deben ser ignorados, sino comprendidos. Y, una vez comprendidos, reprogramados con intención. Sí, el pensamiento negativo, por más destructivo que parezca, lleva consigo una información valiosa. Revela dónde están tus mayores inseguridades, tus heridas abiertas y los puntos ciegos de tu fe. Ignorar este tipo de pensamiento es como escuchar una alarma de incendio y simplemente ponerte auriculares para silenciar el sonido. No basta con callar la voz interna saboteadora, hay que descifrar su lenguaje.
Y cuando digo descifrar, no quiero decir obedecer, sino comprender por qué esa voz apareció ahora. ¿Qué parte de mí está intentando proteger, aunque sea de forma disfuncional? ¿Qué miedo representa que aún no ha sido iluminado por mi conciencia? Cuando tratas el pensamiento negativo como enemigo, entras en una guerra mental que solo genera más tensión. Pero cuando lo tratas como mensajero, aunque sea un mensajero grosero, recuperas el poder de elección. Veamos el caso de Gustavo, un empresario que me escribió una vez diciendo que vivía rodeado de pensamientos negativos antes de cerrar cualquier gran negocio. Es como si algo en mí siempre dijera que va a salir mal, contó. En vez de empujar esa voz debajo de la alfombra mental, le sugerí que la escuchara con papel y lápiz. Cada vez que surgía, la anotaba con curiosidad, no con juicio. Y lo que descubrió fue revelador. Todas las frases estaban ligadas a un trauma de infancia, cuando vio a su padre quebrar económicamente y prometer nunca más arriesgar. Gustavo no heredó solo los genes de su padre, también heredó la creencia inconsciente de que correr riesgos es sinónimo de destrucción. Al reconocerlo, pudo separar el miedo heredado del escenario actual. Creó entonces una nueva narrativa. Soy libre de atreverme con inteligencia. Mi pasado me instruye, pero no me define. A partir de ese momento, sus negocios empezaron a prosperar con mucha más fluidez, porque dejó de bloquear su propia ejecución con miedos invisibles. Ese es el secreto. No combates el pensamiento negativo como un enemigo externo. Es una parte tuya que aún no ha evolucionado, una versión antigua que necesita actualización. Así como actualizas las aplicaciones de tu celular para que funcione mejor, puedes y debes actualizar los patrones de pensamiento que ya no coinciden con tu momento de vida. ¿Cómo hacerlo en la práctica? Empieza un diario de diálogos internos. Siempre que surja una duda, un miedo o una crítica mental, anota exactamente cómo surgió. Luego, responde a esa voz con tu parte racional y consciente. Trata esa respuesta como si estuvieras consolando y orientando a un amigo querido. Esto no es un delirio, es reestructuración cognitiva, una técnica usada incluso en la psicoterapia moderna. Y más, asocia nuevos hábitos físicos al cambio mental. Cada vez que notes un pensamiento negativo recurrente, practica inmediatamente una respiración profunda de 4 tiempos. Inhala contando hasta 4, mantén el aire durante 4, exhala en 4 tiempos y mantén vacío por 4 más. Hazlo 4 veces. Este simple ejercicio activa el sistema nervioso parasimpático y envía una señal fisiológica al cuerpo de que todo está bajo control. Esto interrumpe el circuito del miedo y prepara la mente para aceptar nuevas interpretaciones. Otro recurso es crear mantras específicos basados en tus desafíos. Si tu pensamiento recurrente es "no soy lo suficientemente bueno", sustitúyelo por "soy una obra en construcción y cada ladrillo es valioso". Repítelo con voz firme frente al espejo. Y aunque parezca extraño al principio, recuerda, el cerebro no distingue lo real de lo intensamente repetido. Así como el agua esculpe la roca con la persistencia, tú esculpes una nueva mente con cada repetición consciente. No basta soñar con pensamientos positivos. Hay que entender, sanar y reemplazar los negativos con sabiduría e intención. Toda creencia limitante fue alguna vez un intento de protección. Agradece la intención, descarta el mecanismo y sigue adelante. Llegamos finalmente al quinto y último punto, quizás el más decisivo. El pensamiento negativo pierde fuerza cuando cultivas con intención diaria un propósito definido. Sí, un propósito. Esa idea que late más fuerte que el miedo, que arde más profundo que la duda, que grita dentro de ti, aunque todo a tu alrededor parezca silenciar tus sueños.
Un propósito definido es como un sol interior. No elimina las nubes del cielo, pero impide que apaguen la luz de tu camino. Es el eje que alinea todas tus acciones, decisiones y pensamientos. Por eso, cuando está bien establecido, es el antídoto más eficaz contra la negatividad, porque los pensamientos negativos prosperan en el vacío, en la ausencia de dirección, de intención, de motivo. Una mente sin propósito es como un barco sin timón. Cualquier viento la lleva, especialmente las tormentas de la duda y el autoboicot. Ahora, fíjate en esto. No eliminas el pensamiento negativo intentando no pensar en él. Eso es como decirte a ti mismo, no pienses en un elefante azul. Inmediatamente, tu mente pinta un elefante azul en el techo de tu imaginación. La única manera de desalojar una idea dominante es ofreciendo una idea superior, más poderosa, más noble, más significativa, y esa idea es tu propósito. El propósito no es algo que se encuentra en un libro o se elige al azar, es algo que se escucha. Ya está dentro de ti, susurrando en los momentos en que te emocionas sin saber por qué, en los instantes en que pierdes la noción del tiempo porque estás plenamente presente en esas actividades que harías aunque nadie te pagara, aunque nadie te viera. Te contaré la historia de Elena, maestra en una escuela pública del interior. Rodeada de limitaciones, bajos sueldos, infraestructura precaria y un sistema que parecía indiferente, empezó a caer en una espiral de pensamientos negativos. Nada cambia, a nadie le importa, estoy desperdiciando mi vida. Un día, en una charla mía, escuchó la pregunta que lo cambió todo. ¿Qué harías con amor si el mundo no te estuviera exigiendo resultados inmediatos? Su respuesta fue instantánea: enseñar con belleza. Esa noche, escribió su propósito: transformar alumnos invisibles en protagonistas de su propia historia. A partir de ese momento, todo cambió. Las condiciones externas siguieron siendo las mismas, pero internamente se convirtió en una mujer con una misión. ¿Seguían apareciendo pensamientos negativos? Sí, claro, pero ahora eran voces de fondo en un escenario ocupado por algo más grande. El enfoque cambió, la energía cambió y, como consecuencia, los resultados cambiaron. Sus alumnos empezaron a tener mejor rendimiento. Ganó reconocimiento local. Creó proyectos sociales y hoy es mentora de maestros en todo el país. Eso es lo que hace un propósito bien cultivado. No elimina los problemas, pero los pone en perspectiva. El miedo que antes era gigante, ahora es un obstáculo, no un muro. La duda que antes paralizaba, ahora solo invita a estudiar más, a prepararse mejor. La mente, antes un campo de batalla, se convierte en un taller de creación. Y esto es lo que deseo que comprendas con toda tu alma. Un propósito definido reorganiza el caos mental. Es como una brújula en la niebla. Puede que no veas el horizonte, pero sabes la dirección. Y cuando hay dirección, hay valentía. Cuando hay valentía, hay movimiento. Y donde hay movimiento constante, no hay espacio para que el pensamiento negativo permanezca mucho tiempo. Crea el hábito de escribir diariamente tu propósito con tus propias palabras y léelo en voz alta. Visualízalo, siéntelo, vibra con él. Haz de tu propósito el filtro a través del cual pasan todos tus pensamientos. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca o me aleja de mi propósito? Si te aleja, descártalo. Si te acerca, aliméntalo. Ese es el código mental de quienes logran sus metas. No esperan que la mente sea un jardín limpio por naturaleza. Lo limpian, lo riegan, lo siembran todos los días, con propósito, con intención, con valentía. Ahora la decisión está en tus manos. Puedes dejar que el pensamiento negativo sea el jardinero de tu vida, o puedes tomar la pala, la regadera y el sol en tus propias manos. Puedes construir, puedes decidir, puedes empezar hoy mismo. Y te invito
aquí y ahora, a un pacto silencioso pero sagrado. Que escribas tu nueva historia a partir de este instante, no con las plumas del pasado, sino con la tinta de la visión, la fe y el propósito. Levántate con convicción, piensa con claridad, actúa con firmeza. Porque sí, eliminar el pensamiento negativo es posible, pero más que eso, es necesario, porque la vida no espera a que pase el miedo para suceder. Solo florece donde el jardinero se atreve a plantar incluso bajo la amenaza de la tormenta. Si llegaste hasta aquí, recuerda, el pensamiento negativo es hábito, vicio emocional, imaginación mal dirigida, creencia no sanada y ausencia de propósito. Reescribe tus patrones, entiende tus miedos, comanda tu mente y alinéate con un propósito claro. Ahora, comparte en los comentarios. ¿Cuál de estos puntos te impactó más? Dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones.